que yo ahora me puedo permitir fallar más que antes, pero hasta no hace tanto yo no he podido equivocarme nunca. El no poder equivocarte te obliga a lo que hagas, hazlo y punto. Y no mirar atrás. Yo creo que hay algo que tú llevas dentro, porque si hubiese sido muy coherente, yo no hubiese montado nada. Yo tenía un trabajo que ganaba muy bien. Entonces lo normal hubiese sido no hacer nada, pero había algo ahí que me decía que yo tenía, o sea, que tenía que dar el salto. Soy hostelero por accidente, así que es verdad que siempre he tenido muy claro que lo que haga, hazlo bien y hazlo, sea el mejor. Eso es un rasgo de la gente que quiere emprender. Tienes que ser muy flexible. O sea, tú puedes tener una idea, pero si el negocio te pide que tiras por otro sitio, cambia. Nosotros no pensábamos en tener clientela, ¿no? Nosotros pensábamos en trabajar todo lo que hiciese falta y más. Eso conlleva, claro, pues, muchísimo sacrificio, pero muchísima ilusión también. ¿Estuviste en ese bar trabajando hasta...? Hasta los 23 años que montamos ya junto con un compañero la de Vena Entrevino. ¿Y qué momentos, qué experiencias fueron las que definieron esa actitud emprendedora o que quisieses montar tu negocio? Mira, yo no sé, yo creo que hay algo que tú llevas dentro, porque si hubiese sido muy coherente, si llamamos coherencia a la normalidad esta que todos vemos, yo no hubiese montado nada. O sea, yo tenía un trabajo que ganaba muy bien, muy bien. Me asocié con una persona que no le hacía ninguna falta emprender nada porque él estaba bien, no tenía mi situación, yo ya estaba casado y tenía un hijo. Con lo cual, con esa responsabilidad que acarrea eso, mi novia, o sea, mi mujer ya estaba estudiando, estaba terminando la carrera, con lo cual teníamos un montón bueno, yo tenía un montón de obligaciones. Entonces, lo normal hubiese sido no hacer nada. Pero había algo ahí que me decía que yo tenía, o sea, que tenía que dar el salto. Eso no empieza bien del todo en el sentido de que, o sea, hasta el punto de que para irnos, yo no sé si existe todavía la figura esa del pago único del paro, que era que el paro que tenía acumulado, si emprendías, lo que tenía acumulado te lo daba el Estado, te ayudaba, ¿no? Te lo juntaba en un pago, eran casi 3 millones de pesetas de aquellos tiempos, sobre 18 o 20 mil euros, y te lo daban. Ni siquiera eso lo pude conseguir porque mi jefe no quiso, bueno, hacerme tal, entonces me fui. O sea que eso digo que fue, lo normal hubiese sido que no hubiese salido. A mí me gustó mucho lo que me contaste de tu tío, de esa frase que te No, pero no, hizo... era porque, claro, yo cuando estaba trabajando allí, había un señor que ya murió, que me decía sobrino, ¿no? Claro, como yo había ido de mano de mi tío, me decía sobrino. Entonces siempre me decía, sobrino, aquí hay dos maneras de hacer las cosas. O hacer las cosas bien, o ser mejor, o no ser toda la vida como es tu tío, no sé qué, un matado. Bueno, cuando él se refería a eso, para que lo que hagas, hazlo muy bien. O sea, da igual que seas camarero, que seas fontanero, que seas lo que hagas, hazlo muy bien y dedícate a full. Y ya está, y gestiónalo así. Esa frase te hizo... Sí, bueno, son pequeñas cosas que tú vas viendo, pero ya te digo, yo estaba muy bien mirado en mi trabajo. O sea, yo ganaba muy, muy bien y mi jefe no tenía hijos. Siempre me decían, si esto va a ser tuyo, si Paco no tiene hijos, no sé qué, no sé cuánto, tal. Pero no sé, yo tenía esas ganas de... Y encontré la persona apropiada, que es mi socio. Por supuesto, mi mujer, que claro, que nunca me puso ninguna pega, nada. Todo lo contrario, siempre apoyando. Pero bueno, mi socio, fuimos muy de la mano y bueno, y hasta el día que seguimos juntos. Ahí cuando decides montar tu negocio, el primer bar, tu mujer, ¿qué te dice? ¿Estás loco o...? No, mi mujer es una máquina en ese sentido, o sea, una artista. Ella estaba estudiando todavía y cuando decidimos montar Entrevino, y ella nunca puso ninguna pega. Pues sabía, porque yo creo que ella confiaba también. Yo siempre he confiado mucho en mí en el sentido laboral. O sea, yo creo que desde muy pequeño el no poder equivocarte en lo que hagas, claro, es una mochila grande que la llevas encima, pero también te hace muy responsable y muy coherente. Entonces, ella siempre me ha apoyado mucho en todo lo que he emprendido. Pero tú en esos inicios has dicho que no era muy bueno, ¿no? En el trabajo. Tú Porque yo dentro... soy muy tímido, entonces a mí me cuesta mucho las cosas. Cuando me suelto lo hago muy bien, pero hasta que me suelto me cuesta. Pero tú sabías que ibas a tener proyección de futuro, Yo sabía que era que bueno mi vaya... trabajo, de hecho, esa fue una de las razones por las que yo seguí en la hostelería. Yo encontré mi sitio y encontré casi una familia con esta gente. Luego se portaron muy mal conmigo, que ese es otro tema, pero yo encontré ahí algo que no tenía.
Y en esos inicios, que los inicios imagino que con los bares siempre son duros, ¿hubo algún momento que dijiste, me vuelvo a, a como estaba antes, lo dejo? No, las dudas fueron al principio. Bueno, las dudas las tienes siempre. O sea, yo todavía en el momento en los que estamos sigo teniendo dudas. Hay veces que digo, oye, tío, esto es necesario, no es necesario y sí tal, pero si volvemos a lo anterior, no, yo en el momento que ya decidí prácticamente obligado. A mí mi jefe un día me sentó y me dijo, aquí hay dos opciones, o te quedas o te vas, o sea, o te quedas y trabajas o te vas y estudias, porque yo estuve un tiempo compaginando el instituto con el trabajo. Entonces ya claro, como a mí me hacía tantísima falta el dinero, pues decidí quedarme. O sea que desde ese momento que decidí quedarme nunca he tenido duda de que hubiese hecho otra cosa, no sé. O sea, soy hostelero por accidente, podría ser carpintero. Así que es verdad que siempre he tenido muy claro que lo que haga, hazlo bien y hazlo, sea el mejor. O sea, yo cuando empecé a trabajar con 16 años, yo hacía muchísimas cosas. Digamos que nadie me mandaba porque mi obsesión era si tienen que echar a alguien que no sea a mí. O sea, tan joven ya tenía ese prisma, ¿no? Al final que cuando estás haciendo las cosas, que no sea porque tú sepas que no la estás haciendo al 100% o como Claro, tú yo prefieres. creo que yo siempre intento hacer las cosas lo mejor que puedo con lo que tengo. Y eso lo sigo haciendo en mi día a día. Con lo que tienes, con lo que manejas, con lo que dispones en esta situación, haz lo mejor. Y esa es mi teoría, ese es mi foco del trabajo. Al final es eso, es que la gente se cree que montar un negocio, que no va a tener No, dudas, es muy difícil pero al final, y las dudas siempre están ahí, y tienes muchos miedos, claro que sí. Y hombre, ya menos, porque yo ahora me puedo permitir fallar más que antes, pero hasta no hace tanto yo no he podido equivocarme nunca. Yo que sé, ahora por ejemplo escucho, bueno, en mi casa, ¿no? Mi hijo, no sé, se pueden permitir, gracias a Dios, ¿no? Pues cambias de carrera, tal. Yo eso, no es que me cueste asimilarlo, pero digo, hostia, qué bien, ¿no? El no poder equivocarte, pues eso, te obliga a lo que hagas, hazlo y punto. Y no mires atrás ni nada de eso. al final te obliga a lo que tú has dicho, a tomar la mejor decisión con los mejores recursos que tienes disponibles. Claro, los recursos que tienes disponibles, aprovéchalos y ya está. Y siempre es verdad que hay algo que te ya dice dentro, oye, pues tira por ahí, tira por aquí. Yo siempre creo que he tenido suerte o he sido un afortunado o tengo esa capacidad de que no suelo decidir muy mal. Soy muy analítico conmigo mismo y suelo decidir bien. Pero bueno, también me he equivocado muchísimas veces. ¿Y cómo aprovechaste esa capacidad que tú dices de ser analítico para que cuando te quedaste con el bar, lograste que fuese rentable desde el primer momento? Mira, cuando nosotros montamos el bar, esto es gracioso porque yo pensaba que no lo iba a montar, porque claro, yo le dije, o no sé, me dijo al amigo yo, a él no me acuerdo. A mi compañero, a Rafa, mi socio, hostia, ¿y si montamos un negocio? Y dice, pues venga, vale. Y buscamos un local en Nueva Andalucía. Y cuando estamos haciendo la obra, porque esa vez no existía, eran como dos locales. O sea, nosotros nos complicamos la vida a tope, porque podíamos haber cogido un traspaso, tal. No, montamos el local. Y ya con la obra me di cuenta un día, digo, hostia, si estamos rodeados de bares. Hay un montón de bares en aquellos tiempos por la Nueva Andalucía. Pero claro, yo ese miedo, que me dio un poco de miedo, pero yo en aquel momento no pensaba en si hacemos una zona de bares, bueno, tal. Yo pensaba que había mucha competencia alrededor. O sea, mis luces en aquel momento, mis miras no eran más largas que esas. Y me dio un poco de miedo, pero yo me callé, yo no dije nada. Digo, ¿para qué voy a contar esto? Y empezamos, hicimos una obra y ahí empezamos y hasta el día que sigue funcionando. Es que claro, cuando tú montas un negocio nuevo con mucha competencia alrededor, claro, aquí surge el primer tema y es la tendencia a abaratar costes. Entonces, ¿qué piensas tú de ese aspecto? Yo pienso que no hay que, o sea, que cada cosa tiene su precio. Nosotros nos hemos decantado, entrevino un accidente, o sea, entrevino nosotros lo que queríamos realmente montar era una cafetería, que era lo que conocíamos y donde trabajamos. Pero nuestra flexibilidad o la flexibilidad en virar para donde el negocio en un momento determinado o escuchar es muy importante. O sea, eso es un rasgo de la gente que quiere emprender. Tienes que ser muy flexible. O sea, tú puedes tener una idea, pero si el negocio te pide que tires por otro sitio, cambia. Y es lo mejor que puedes hacer. O sea, nosotros empezamos intentando tener una cafetería como
trabajábamos, esto de montadito, de Sheridan, pues, un poco de todo, ¿no? Y acabó convirtiéndose en un restaurante. O sea, realmente el objetivo no era montar lo que tenemos. Pasa que es verdad que nos salió muy bien, fuimos muy atrevidos, seguimos siendo muy atrevidos, nos encanta innovar, probar cosas nuevas. Nosotros nos decían, oye, ha salido un producto nuevo, las pechugas de pato, ¿no? Yo no había escuchado en mi vida hablar de eso. Pero pechuga de pato, yo qué sé. Pues, tenemos la suerte que mi hermana trabajaba con nosotros y una cocinera fantástica. Entonces le dábamos aquello, hacía un plato y era un espectáculo, tío. A lo mejor vendíamos esa noche 30 pechugas de pato, que no lo vendía en ningún restaurante de Almería. Nos dieron por el bacalao. Hacemos el bacalao, el pilpil, en una máquina ahí de estas giratorias que había. Y vendíamos a lo mejor 25 o 30. O sea, era una locura, tío. Pero nosotros empezamos así. O sea, escuchando mucho al público. Ahí es cuando viste que quizás había que rotar hacia más al tipo producto. van, ¿no? Bueno, a restaurante, pero sí, pero sobre todo al producto. O sea, y cobrar lo que cuestan las cosas. No hay que tener miedo a cobrar lo que valen las cosas. Como dice un amigo mío, la calidad perdura, ¿no? Y el precio se olvida. Y es verdad, sobre todo, si cobras con justo, o sea, con justicia. Claro, pero cuando tú partes de un inicio, ¿cómo consigues hacer esa captación de clientes? No, yo no pienso en eso. Yo pienso en abrir un negocio y trabajar todo lo que el negocio requiere y más. O sea, jornadas de 15 horas, de 16 horas, de lo que hiciese falta. Estábamos nosotros solos prácticamente, con una chica que un chico que metimos al principio, y no sé si estaba mi madre, creo que nos ayudaba y tal. Y nosotros empezamos a funcionar así, con 2 fueguecitos eléctricos, que nuestra primera cocina industrial fue que mi madre vivía en un piso, lo dejó, y el hornillo este que tienen todas las casas antiguas de 4 fueguecillos, nos lo llevamos al bar. Y esa fue nuestra primera gran cocina industrial, que nosotros estábamos flipando. Y era una cocina doméstica de casa. Entonces nosotros empezamos a funcionar de esa manera, y nosotros no pensábamos en tener clientela, ¿no? Nosotros pensábamos en trabajar todo lo que hiciese falta y más. Eso conlleva, pues claro, pues muchísimo sacrificio, pero muchísima ilusión también. Nosotros hemos arrastrado un frigorífico de estos de los helados de Cami, de casa de mi socio, de casa de los padres de mi socio, que tiene una casa, que la tenían la habían comprado, la tenían ahí vacía, creo. Y teníamos un congelador que ahí guardábamos el bacalao. Porque lo compramos nosotros, éramos tan pioneros y tan chulos que no le comprábamos al distribuidor de aquí, sino lo comprábamos fuera, porque habían dicho y tal, que eso era lo mejor. Y nosotros, me acuerdo, cuando los padres alquilaron esa casa, que nos tuvimos que llevar, o sea, ya no podíamos tener aquella, por la calle Granada, arrastrando los dos el congelador, carretera de Granada, por lo menos 2 kilómetros, los dos empujando, y nosotros, pues, había que hacerlo y lo hacíamos. Y es lo que había. Es lo que había, y pues así todo.